Hi. Buenos días, disculpen la tardanza. Betty ha venido formalmente a entregar la compañía, pero no es tan fácil como suena. Si B&M vuelve a sus manos, los acreedores van a exigir el pago de sus deudas. Lo que llevaría a la disolución de B&M, ¿Y qué se puede hacer? que yo renuncie a mi cargo y propongo a la señorita Beatriz Rincón como presidenta de B&M. ¿Cómo le vamos a dar la presidencia de la empresa a esta mujer que es una estafadora? Yo no soy ninguna ladrona ni ninguna estafadora. Yo no voy a ser presidenta de una empresa en la que nadie confía en mí ni en Nicolás. Así es que, señor Roberto, de verdad lo lamento mucho. Lo esperamos afuera con los documentos necesarios que tenemos que hacer. Gracias. Desde mi punto de vista, eres la persona indicada para dirigir las dos empresas. Si nosotros, Betty, Armandito hace mucho que hubiera hundido a B&M, te lo juro. Armando es precisamente la razón por la que no me quiero quedar en B&M. ¿Por qué te fuiste de B&M y por qué regresaste? Sí, Beatriz, cuéntanos. Yo también estoy muy ansiosa por saber dónde estabas, qué hiciste, a qué se debe tu cambio. Y lo más importante, quiero saber a qué volviste. Dinos, Beatriz. Estamos esperando, ¿verdad, chicas? Queremos saber de tu metamorfosis. ¿Cómo es que de oruga te transformaste en mariposa? No, señorita Marcela, no fue una metamorfosis. Afortunadamente, tengo muy buenos amigos que me ayudaron y me asesoraron, me ayudaron a creer en mí. Y bueno, un peinado o maquillaje o ropa de marca no cambia lo esencial, lo que verdaderamente importa. Entonces yo sigo siendo la misma oruga que usted conoció, pero pues ahora no me da pena hacerlo. Ya, qué bueno. Ahí las dejo para que sigan platicando. Y no se preocupen, chicas, por volver a trabajar, porque igual desde que Beatriz se fue y nos dejó la empresa casi en ruinas, pues no hay mucho que hacer. Ahí las dejo en el chisme. Bye. No, pues, ¿qué le picó a tu jefa, Marianita? Ay, Virgen Santa. Pero se le ve que tiene los chakras bien bloqueados y esa aura está, mira. Los chakras nomás. Ay, te acaba de decir poco menos que ladrona. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué te quiso decir? ¿Cómo? Pues yo creo que quiso decir que me odia y que no soy bienvenida aquí. Algo así más o menos. Sencillo. Marce, tú me tienes que decir qué fue lo que pasó con esa mujer. O sea, ¿qué médico la operó? Deja de preguntar estupideces, Patricia. Pero es que no son estupideces. Beatriz es otra persona. Parece un milagro. Seguro se puso células madres. ¿Sino qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? ¡Robarnos todo nuestro dinero! ¡Eso fue lo que hizo Patricia! Claro, yo lo sabía. Porque todo este Extreme Makeover tuvo que haber costado una fortuna. Pura ingeniería genética. Tú deberías estar más preocupada por tu futuro en B&M. Sí, Roberto acaba de proponerle a Beatriz que sea la nueva presidenta de esta empresa. Ay, no. No, Marcela, o sea, eso sí es lo último que nos faltaba. O sea, la fea regresa bonita y además como presidenta de B&M. Esto sí sería la pesadilla máxima. Está a punto de pasar. ¿Es en serio, Marce? Claro que es de verdad, Patricia, ya te lo dije. Roberto quiere que Beatriz esté al mando. Ah, pero la niña no lo sabe. Tiene que pensarlo. Esto no puede ser. O sea, ¿qué le está pasando al mundo? O sea, todo está al revés, Marcela. No puede ser. Esto es como un infierno. Es la venganza de las feas. O sea, no le bastó con quitarte a Armando y quitarte B&M. O sea, además te quita tu puesto como la más bonita de la empresa. Después de mí. ¡Lárgate! Porque hoy no te soporto. ¡Lárgate, Patricia! Ok. Ay, pero ¿sabes qué? Te podrías quedar y comer y así podríamos platicar. Bueno, pero ¿qué están viendo mis ojos? Miren nada más, por favor,
Qué mujer tan elegante, con prestancia, clase. Mi señora, tiene usted un gusto exquisito para vestir. Deberían de aprenderle, ¿eh? Bueno, y díganme, ¿por qué están rodeando como rémoras a la señora? Pues aquí es que como vino Betty. ¿Cómo? ¿Esa mosca genéticamente modificada casi en simio estuvo aquí? ¿El batracio, la aldeana? Betty es hermosa, sobre todo por dentro. Bueno, sí. Por dentro, ¿te refieres al hígado, al páncreas, a las glándulas suprarrenales, al intestino grueso y al colon? Pues imagínate cómo está por fuera. Señor Hugo, creo que es más fácil que yo cambie a que usted lo haga. ¿Qué le hiciste a nuestra Betty? La poseyó. Estas son cosas del diablo. Son cosas del diablo. Señor, espérame tantito. ¿Hello? Hola, señor Roberto, ¿cómo está? Sí, justo ahorita ya iba de salida para allá. Perfecto, ahí nos vemos. Bye. Ay, chicas, el deber me llama. Corre, 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 corre. ¡Mentiroso! Beatriz, gracias por esperarme. Me tomé el atrevimiento de cancelar la firma de los documentos y les dije a sus abogados y al mío que esperara nuestra llamada mañana. ¿Le molesta? Betty, en la junta directiva realizamos una votación para aprobar que usted sea la nueva presidente de B&M y ¿qué crees? La mayoría estuvo a favor. Señor Roberto, pero yo no... Betty, nosotros la necesitamos para la recuperación financiera de esta empresa. Yo sé que no va a ser fácil para usted, pero tampoco lo es para nosotros. Usted sabe perfectamente que aquí no me quieren. Pero la necesitamos, Betty. Por favor, piénsalo. Tómese el tiempo que quiera, piénselo, pero no olvide que usted tiene una responsabilidad con esta empresa. O va a dejar que nos arruinemos. ¿Por qué no lo piense y me da una respuesta mañana? ¿Le parece? Yo se los advertí. Roberto solo está pensando en proteger a su hijo y a los intereses de su familia. Eso es todo. Pero es que no sé por qué desconfías tanto de Roberto. Él nunca ha hecho nada en nuestra contra. Estuvo a cargo de B&M por 30 años. Oye, yo creo que se merece un voto de confianza. No, porque a Roberto solo le importa su hijo. Y Armando está comprometido legalmente por lo que hizo. Es más, si nosotros lo denunciamos, iría preso. No, quien debería ir presa es esa mujer. ¿Cómo se atreve a regresar así como así con ese cambio de look tan ridículo? ¿Quién se cree? Pues la dueña de B&M, y lo es. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí es presionar a Roberto para que ella me venda la empresa a mí. Es la única manera de liberar el capital. ¿Qué vas a hacer tú con B&M? ¿Es verdad que la quieres disolver? ¿Y eso ahora les preocupa a ustedes? ¿No es peor que Armando le regale la empresa a Beatriz? ¿El legado de nuestros padres? ¿Que le entregue toda la empresa? Pues no. Eso sí no lo voy a permitir. Yo tengo que ser el dueño de B&M, no esa mujer. La hubieras visto, Inesita. Era una mujer normal. Normal, como todas las mujeres, hasta que abrió la boca y de ahí salió la voz de la cosa esa espantosa de Betty. Estaba como poseída.
Ya, tranquilo, Ugi, que por lo que me cuentas, lo único que hizo fue cambiarse el look. No, perdóname. Esta lo que hizo fue ponerse el cerebro en el cuerpo de otra. Esas cosas, Inesita, son del diablo, son brujería. Hugo, dime por favor que ya sabes lo de Beatriz. Ah, ¿ya la viste tú también? Es bonita. Y se viste bien. Pues sí, se viste muy bien. Junto a ella me sentí como Betty, la fea de antes. Pero es que esa no es la peor parte. ¿Estás listo? ¿Qué pasa, niña? Respira. Dime. Roberto le ofreció la presidencia de B&M. Ya, tranquilo, Ugi, tranquilo, respira. 1, 2, 3, 4. No manches, Betty. Es que sí te ves bien diferente, ¿eh? Pareces de esas modelos de B&M. Ah, ¿modelo? Sí. ¿Será modelo de estadística? Ah. No, pero yo sigo siendo la misma de siempre. ¿Y ya no vas a volver a trabajar aquí en B&M? No, Wilson, ya no. Hoy solo vine a terminar unos pendientes que tenía, pero yo creo que ya no voy a regresar. Por primera vez estoy de acuerdo con usted, Beatriz. Por fin da señales de ser una persona inteligente. Usted no debe regresar a B&M nunca más. Usted lo que tiene que hacer es venderme la empresa. Así se evitan muchos problemas, Beatriz. ¿Ah, sí? Porque yo creo que el que está en problemas es usted por causarle un infarto a mi madre. Yo no tuve nada que ver con eso. No vuelva a acercarse a mi familia, porque me voy a encargar de conseguir una orden de restricción en su contra. ¿Usted a mí? No me ponga a prueba, señor Daniel, porque cuando se meten con mi familia, soy como usted cuando se meten con su dinero. Bonito día. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.